Ok, creo que ya está grabando. Listo. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el repaso para su primera prueba de salida del día de mañana, que corresponde a lo que viene siendo todo el capítulo uno, dentro de lo cual les van a estar evaluando literalmente todo lo que viene siendo reglas de redondeo, sistemas de unidades, orden de magnitud, lo que viene siendo las reglas para operar mediciones, ¿cuáles eran? Me fue el otro nombre. El tema de las cifras significativas y todo lo demás. Por lo tanto, el primer ejercicio dice lo siguiente: determine el orden de magnitud del volumen de un cono truncado en metros cúbicos y nos dice considere las siguientes mediciones, las cuales fueron realizadas con un vernier. R1 es igual a 2,76 centímetros, R2 3,508 centímetros y la altura H es de 3,05 centímetros. Y nos pide calcular el volumen del cono truncado para posterior a ello poder calcular lo que viene siendo el orden de magnitud. En este caso, para la figura que les están pidiendo analizar, ya les están dando lo que viene siendo la ecuación del volumen. Por lo tanto, lo único que literalmente tienen que hacer es simplemente reemplazar y aplicar cada una de las reglas correspondientes según cómo ustedes vayan resolviendo. ¿Ok? En este caso, si reemplazamos los valores, todo esto ya está dado en centímetros. Pero ojo, lo que nos están pidiendo explícitamente tiene que estar dado en metros como tal. De cierta manera, nos tocaría hacer una conversión. Sí, y digo de cierta manera porque justamente, ¿qué pasa con esa unidad de medida? Tiene un prefijo, el prefijo centi. ¿Cuál es la equivalencia del prefijo centi? ¿A qué es igual el prefijo centi? ¿Alguien que se acuerde? Es por Menos 10 2, a la menos uno, menos a la 2, menos 2, a menos la menos 2, 3, a la uno, a la 2. ¿A menos la 2. cuánto es ese prefijo? Muy bien, por 10 a la menos 2. ¿Nos toca entonces hacer conversiones? No, porque simplemente podemos decir 2,76 por 10 a la menos 2 metros, para lo que viene siendo la primera medición, que en este caso viene a ser R1. Para R2, lo mismo, está en centímetros, sabemos cuál es el valor del prefijo, por lo tanto esto sería 3,508 por 10 a la menos 2 metros. Y por último, el valor de la altura, que sería 3,05 por 10 a la menos 2 metros. Listo. Literalmente, si ustedes tienen la posibilidad de reemplazar el prefijo, háganlo. No estén haciendo la conversión mediante los factores de conversión. Se ahorran bastante tiempo ahí. Ahora sí, podemos venir y reemplazar en nuestra ecuación, entonces el volumen del cono truncado vendría a ser igual a pi, reemplazamos el valor de la altura, que en este caso es de 3,05 por 10 a la menos 2 y esto dividido para 3. Y todo esto multiplicado por lo que viene siendo R1, 2,76 por 10 a la menos 2, esto al cuadrado más la multiplicación de R1 con R2, que sería 2,76 por 10 a la menos 2 por 3,508, uy, me comí, por 10 a la menos 2. Y por último, más R2, que sería 3,508. Esto al cuadrado. Creo que no me alcanzó el espacio y me falta la base 10. Dejen algo un poquito más a un lado de esto. Por 10 a la menos 2 y esto elevado al cuadrado. Y ahora sí, ¿qué podemos ir haciendo? Podemos ir resolviendo uno a uno. Sí, podemos ir tirando toda la calculadora. Y esto es algo que me mencionaron algunos de ustedes. Y es que en algunos ejercicios suele darse el caso de que si ustedes resuelven paso a paso, la respuesta no coincide. Pero si resuelven todo directamente en la calculadora, curiosamente coincide. Y es algo que no sucede con todos los ejercicios. En sí, eso no es más que nada por las reglas, sino que más bien depende de el cómo haya querido resolver su profesor el ejercicio. Porque justamente lo que hace la calculadora es tomar todos los decimales habidos y por haber. Pero si ustedes hacen paso a paso, en el camino se van perdiendo decimales. Es por ese motivo que la respuesta cambia dependiendo de qué procedimiento ustedes estén empleando. Si hacen por pasos, les puede dar una respuesta, pero si meten todo directamente a la calculadora,
les va a botar una respuesta un tanto diferente pero aproximada. Pero aún así las reglas, todas las reglas se siguen aplicando de igual manera al final. ¿Ok? Lo voy a resolver paso a paso, no voy a poner toda la calculadora, voy avisando una vez. Entonces, bien, vamos primero. El volumen del cono truncado, en este caso, sería igual. Esto de aquí lo vamos a dejar por ahora, aunque lo podemos resolver de una vez, recordando que en este caso el valor de pi y el valor de 3 corresponden a constantes, y al ser constantes no alteran la respuesta. No se les tiene que estar considerando la menor cantidad de cifras significativas en este caso porque no son mediciones. Por lo tanto, simplemente nos quedaría, vamos a ver, sería pi dividido para 3 y esto por 3,05 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 y esto elevado, bueno, aquí no está elevado al cuadrado, esto simplemente nos quedaría 0,031, perdón, 0,31, 99, 93,9 y ahí se va de largo. Ok, luego hacemos la corrección. Yo sé que aquí hay que hacer notación científica. Wait. Esto de acá, todo esto es una suma, pero aquí nosotros primeramente tenemos una multiplicación. Podemos resolver primero esto de aquí con esto de acá y dejar expresado también lo que viene siendo la suma, perdón, la multiplicación. No lo voy a hacer directo para que no se me pierdan. 2,76 por 10 a la menos 2 esto al cuadrado, más esto de aquí, ¿cuánto nos terminaría? Nos terminaría dando 2,76 por 10 a la menos 2 esto por 3,508 por 10 a la menos 2. Esto nos termina dando 9,68, 22, perdón, 20,08 por 10 a la menos 4. Y esto más 3,508 por 10 a la menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Ahora sí, esto está multiplicando, pero como el valor de pi y el valor de 3 son constantes, nuestra respuesta en esta partecita debe de mantener la misma cantidad de cifras originales, que en este caso son 3 cifras significativas. Por lo tanto, esto lo deberemos de aproximar a 3 cifras significativas. Ahora, acá hacemos lo mismo. Tenemos 3 cifras significativas de un lado y tenemos 4 cifras significativas del otro lado. Por lo tanto, esto de aquí tenemos que aproximarlo a, perdón, a 3 cifras significativas. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría entonces el volumen del cono? El volumen del cono en este caso sería 3,19. Este vendría a ser la cifra eliminar, por lo tanto, como es menor que 5, la cifra retenida no aumenta su valor y nos quedaría por 10 a la menos cuánto. Recorremos uno, 2 espacios, positivo o negativo. Estamos recorriendo hacia la derecha. ¿Cómo quedaría ese exponente? ¿Positivo o negativo? Pregunto yo. Muy bien, sería, Positivo. a ver, negativo o positivo. Por ejemplo, digo una pregunta, es que voy a poder... Tenemos el mismo documento en videos. Dame un momento y te ayudo. Ya, a ver, un ratito que me están escribiendo por acá. Ya, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Sería negativo. Muy bien, por 10 a la Negativo. menos 2. Perdón, estaba respondiendo algo de la universidad. Esto de acá no es necesario reescribirlo, ustedes ya lo pueden poner directamente en la calculadora. ¿Por qué? Porque ya tenemos en consideración cuántas cifras significativas debe de mantener esta unidad. Entonces vamos metiendo eso directamente a la calculadora. Esto sería 2,76 por 10 a la menos 2, esto elevado al cuadrado, más 9,68 por 10 a la menos 4 y más 3,508 por 10 a la menos 2 y una vez más elevado al cuadrado. Esto termina dando 2,96036 por 10 a la menos 3. Confirmen si les da lo mismo. Pues es que nuestro profesor de clase nos dijo que si el número es pequeño es negativo y si es grande positivo. Dijo que nada de izquierda a derecha. Eh, a ver, si el número es pequeño y se hace grande,
porque básicamente de una parte entera de cero pasa a una parte entera de 3, lógicamente negativo, que es lo mismo que decir que la coma está recorriendo hacia la derecha. Si es el caso contrario, la coma recorre hacia la izquierda. Ahí es positivo. Es lo mismo. Solo que te lo dijo de una manera un poco confusa. No sé por qué. Pero bueno. Ok. ¿Les da la misma respuesta que a mí hasta aquí? Confirmen si estamos hasta aquí todo claro. Parece que sí. Parece que sí. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Estamos sumando. Y cuando nosotros sumamos, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Debemos de tomar en cuenta la menor cantidad de decimales. En este caso, tenemos dos decimales. Por acá tenemos tres decimales. Como sabemos que aquí hay tres cifras significativas, básicamente tenemos que redondear hasta aquí. Hasta aquí va a estar nuestra medición. Por lo tanto, tenemos simplemente dos decimales. Quiere decir que nuestra respuesta aquí en esta parte se tiene que aproximar a dos decimales. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro volumen del cono truncado sería 3,19 por 10 a la menos 2, que multiplica a 2,96 por 10 a la menos 3. Como estamos redondeando a dos decimales, todo esto se pierde. Y justamente la cifra a eliminar es un cero. Eso es menor a 5. Profe, mi calculadora me sale syntax error. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿De dónde sale el 2,96? Esto es la respuesta de toda esta suma, por si acaso. El 2,96 es la respuesta de toda esta suma. Por eso lo estoy haciendo paso a paso para que no se pierda. Profe, pero de aquí no usamos redondeo. Sí estamos usando redondeo, pero date cuenta que la cifra a eliminar es menor a 5. Por lo tanto, la cifra retenida tendrá que aumentar una unidad. No, no aumenta, simplemente permanece igual. Profe, ¿podremos trabajarlo todo en centímetros y luego hacerle la conversión? Sí se puede. De que se puede hacer. Trabajar todo en centímetros y al final hacer la conversión. Es lo mismo. Sale en el de aquí. Seguros. Ah, la respuesta final. Ah, ya. Pensé que me decían la suma. ¿Ya cuánto me dicen ustedes que da? Me dicen que terminando 9,44, 24 por 10 a la menos 5. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Pero estamos multiplicando aquí. Por lo tanto, tenemos que considerar la cantidad de cifras significativas. Tres cifras significativas, también tres cifras significativas. Por lo tanto, esto de aquí lo tenemos que aproximar a solamente tres cifras significativas. Entonces, no se dejan cifras significativas en el 9,68. Pero es que aquí yo ya, para no estar reescribiendo todo de nuevo, la calculadora bota todo esto, yo ya directamente en la mente ya redondeé esto a tres cifras significativas. Por eso dije que solamente tomamos estos dos decimales, por si acaso. Nuestro volumen del cono vendría a ser igual a 9,44 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Queremos tres cifras significativas, por lo tanto nuestra cifra eliminar es menor a 5. Simplemente la retenida no cambia. ¿Hemos terminado con el ejercicio? No, porque recién hemos hallado el volumen. Pero lo que nos están pidiendo es determinar el orden de magnitud en sí. Aunque supuestamente esto es menos 4, ¿seguros que es menos 5? No, está bien, está bien. Es que acá me están diciendo 0,00. Es lo mismo. Es lo mismo, solamente que ya acá está en base 10. A ver, eh, no es por ser malo, no es por ser malo, pero veo que me están haciendo preguntas que digamos que no tienen nada que ver con la teoría que hay detrás.
tienen problemas con la calculadora. Eso ya es problema de calculadora. Recuerden que los decimales, los números que ustedes obtengan, cuando la parte entera es cero, ustedes tienen que aplicar notación científica. Hay calculadoras que ya les votan con la notación científica, pero hay otras calculadoras que no les votan con la notación científica. Eso ya es algo que de cierta manera deben de ustedes mismos ir viendo al momento de que van resolviendo. Si yo ahora acabo con mi calculadora, ahí sí no sé. Ahí sí no sé. Por ejemplo, es lo de acá. Mira, acá la calculadora te bota 0,0 y algo. ¿Qué es lo que haces? Tienes que obligatoriamente aplicar notación científica, sí o sí. En cambio, acá ya la calculadora bota directamente con todo y la notación. Hay casos y casos. ¿Ya? Ok, entonces, para determinar el orden de magnitud, debemos de considerar el valor de la raíz de 10, que es de 3,16. Entonces, 9,44, sabemos que esto es mayor que 3,16. ¿Qué sucedía cuando era mayor? Que el orden de magnitud a la base de 10 le Aumenta sumaba uno. 1. En este caso tendríamos 10 a la menos 5 más 1, por lo tanto esto es igual a 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Metro cúbico. Listo, se acaba de terminar el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta o duda al respecto? ¿Alguien levantó la mano? Pregunte, pregunte, pueden encender el micrófono, no hay problema. Sí, Pregunte, buenas noches. ¿Puedo repetir otro parecido? voy a alejar para tomar captura del ejercicio. Ahí. Voy a hacerlo convirtiendo lo último, pero sí, súper rápido. ¿Quieres que haga todo el procedimiento de nuevo, pero sin hacer la conversión de los centímetros? Te va a dar lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque esto ya no va a estar. S por 10 a la menos 2 es centi. Esto no va a estar, es centi. Lo mismo con el de acá, tampoco va a estar. En este caso, este de aquí se va a convertir en un por 10 a la menos 2, porque justamente como es por 10 a la menos 4, eso es por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2, y una de esas bases se convierte en el prefijo. Te va a quedar lo mismo, literalmente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Lo más recomendable es hacer a pedacito. Si ustedes se sienten cómodos haciendo a pedacito, háganlo. Si no, no. Profe, no hay problemas de esa directa Eh, en la calculadora. ¿Qué calculadora Profe, tiene? profe, ¿A mí me preguntan o a quién le preguntan? Porque la mía es una calculadora que ustedes no pueden usar. profe, Me preguntan a mí. ¿El metro cúbico de dónde sale? Uy, a ver, profe. esto está en metros. Perdón, esto está en metros al cuadrado. Esto también está en metros al cuadrado. Esto también está en metros al cuadrado. Esto de acá, la altura está dada en metros. Entonces te queda metros que multiplica a metros al cuadrado. Esto es metros al cubo. Por eso al final queda metro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Quién llama? Profe, está prendiendo los micrófonos para preguntarle, pero no los escucho. Usted no sé si es un problema del Zoom. ¿Me están hablando? ¿Es en serio? Capaz y es del Zoom. Creo que es problema del Zoom. Les va a tocar escribir porque no me sale que estén hablando. Esos que antes gritaron, ya ni al caso. A ver, creo que, a ver, alguien enciende el micrófono y trate de hablar ahorita. Puede ser que ahorita sí. Ya, ahorita Eh, sí. Ahorita sí, ya los escucho, ya. profe, una Pregunta, pregunta. Lo que pasa pregunte. es que en donde sale 3,19 por 10 menos 2 y ahí Ajá. justamente sale otra donde dice 2,96.
pero Ajá. 96,036. Y lo que pasa es que quiero saber cómo sacó ese resultado, porque estuve intentando y me salió otro resultado. Eh, Puede ser que estés poniendo mal en la calculadora. Es esto de aquí elevado al cuadrado más todo esto de acá más esto de aquí elevado al cuadrado. Ya, eso puede ser que por ahí te estés comiendo los exponentes. Puede ser. Ya, gracias, ¿Ok? profe. Gracias. Ya, voy a hacer otro. ¿Ok? No se apresuren, que si voy a hacer más. Si voy a tratar de hacer varios. A ver, del círculo del área sombreada. ¿Cuál círculo del área sombreada? Bueno, vamos con este. Nos dice. Se ha determinado que el área de una corona circular es de 164 centímetros cuadrados. Además, se ha medido el radio exterior R, obteniendo un valor de 19,3 centímetros. Nos pide determinar el radio interior R minúscula de la corona circular si se sabe que el área se calcula mediante la siguiente expresión. Ok, nos están dando por datos el área, en este caso, que es igual a 164 centímetros al cuadrado, y nos dan también el radio exterior R mayúscula, que es de 19,3 centímetros. ¿Qué tanto hablan? Ese dice hoy. Si quieren lo cambio. Si quieren lo cambio y hago otro. O lo hago No, profe, No, rapidito. no. profe, No, no, profe, hágala, hágala. haga eso, profe. Ya, si se sabe que el área nos están dando la ecuación, nos dicen que el área es igual a pi, que multiplica al radio mayor al cuadrado menos el radio menor, también elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros queremos calcular aquí? Queremos calcular el valor del radio más pequeño. Por lo tanto, nos toca despejar de esta ecuación. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Que el radio mayor menos el radio menor va a ser igual al área dividido para pi, y como solo nos interesa el radio menor, en este caso menos r al cuadrado es igual al área dividido para pi menos el r más grande. Ese menos lo mandamos al otro lado básicamente y nos quedaría que r es igual a la raíz de menos el área dividido para pi más el radio más grande elevado al cuadrado. Listo. Esta de aquí va a ser nuestra ecuación. Y como nos está pidiendo determinar todo esto en centímetros, no necesitamos hacer conversión, no necesitamos estar reemplazando por ningún prefijo, simplemente es de reemplazar y poner en la calculadora, nada más. Por lo tanto, este radio sería igual a la raíz de menos el área, que sería de 164 sobre pi, más el radio que nos dieron de 19,3, esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto da ese valor? Un ejercicio demasiado sencillo, pero, profe, ¿por qué puso esa raíz? Porque este r está elevado al cuadrado y lo que nosotros queremos es Para simplemente r. eliminarlo. Por lo tanto, si lo quiero eliminar, tengo que sacarle raíz, pero es raíz a ambos lados de la expresión. Ya, por ahí me Bueno, dicen que sale 17,89. Ok, 17,89, pero ahí no termina, porque debemos junto con el negativo. No, por eso dije que ese menos lo multiplico al otro lado. Por eso este pasa a ser negativo y este pasa a ser positivo. Estoy despejando R. Ya, ¿qué necesito calcular aquí antes de decir que esa ya es mi respuesta? Calcular la cantidad de cifras significativas, porque justamente aquí adentro estamos sumando dos mediciones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ¿cuántos decimales? Un decimal, y dije cifras, perdón. Un oiga, profe, decimal profe, ¿cómo es que pasó a ser R positivo? pasó Digo, a ser R positivo. Si tú multiplicas todo esto por menos uno, ¿qué pasa con el menos R? Pasa positivo. ¿Qué pasa con A sobre pi? Pasa a oh, ser ya, 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 negativo. ya, ya, ¿Qué ya. pasa Mala con mía. él? Pasa a ser positivo.
Ya, simplemente es despejar todo lo demás. Ya, aunque a ver, se supone que estamos sumando, pero lo raro es de que este tiene 0 decimales y no sé por qué según la respuesta tiene un decimal. ¿Es en serio que quieren que explique de nuevo el despeje? ¿O quieren que vaya con otro No, no, ejercicio? no, no, ya entendí, profe, ya entendí. Ok, bueno, se me hace raro con lo que mencioné, pero bueno, en este caso el radio sería aproximadamente 17,9 centímetros. Es que ese es el problema y lo mencioné. Aquí se está sumando, no se está multiplicando y cuando tú sumas es la menor cantidad de decimales, no de cifras. Es a eso a lo que voy. Por eso digo, se me hace raro el ejercicio. ¿Ya? Vamos entonces con otro ejercicio, uno de análisis dimensional, que creo que ese tema la gran mayoría está que pide a gritos desde hace rato. Vamos a hacer un análisis Sí, profe, dimensional. análisis, profe. Hasta que prenden la cámara. Fue sin querer, fue sin querer. Ok, bueno. Dice, dada la siguiente ecuación, determine el valor del exponente n para que sea dimensionalmente correcta. A ver, voy a explicar algo, porque sé que algunos de ustedes se llegan a confundir con estos ejercicios, porque justamente hay diferentes maneras en las cuales se resuelven. Cuando ustedes trabajan cualquier ejercicio de análisis dimensional, lógicamente ustedes deben de tener en mente las dimensiones que van a utilizar. Pero hay dos caminos. Esto dependerá del mismo ejercicio a calcular. ¿A qué me refiero? Si el ejercicio explícitamente calcule la dimensión de tal letra, es calcular una dimensión. Tiene su procedimiento, que es simplemente como despejar una ecuación en matemática, una ecuación común y corriente. Pero existe el caso en donde les piden determinar el valor numérico de un exponente. Allí es diferente. ¿Por qué? Porque la ecuación se va a resolver tal cual como ustedes resuelven una ecuación exponencial en matemática. Como por ahí alguien dijo, igualan las bases y solamente se quedan con los exponentes. Es lo único que se hace cada vez que les piden hallar el exponente de alguna ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaron? Ah, bueno, ya mismo lo reviso. Ya mismo lo reviso. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede con este ejercicio? Nos dice que el exponente n que vamos a calcular es de tal manera para que esto sea dimensionalmente correcto. O sea que la dimensión de a por t tiene que ser igual a la dimensión de x por b e igual a la dimensión de b por b elevado a la n. Ok, chévere. Pero hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es ese pequeño inconveniente? Los valores o las dimensiones que tiene que tomar cada una de las variables. Exactamente, ¿cuánto salió el ejercicio anterior? Ahí está, 17,9. Ya, aunque por ahí alguien me dijo que me faltó resolver esta fracción, ya si ustedes lo resuelven, analizan los decimales, creo que ahí queda, pero ya es una división sencilla. A ver, ya perdí el hilo de lo que estaba preguntando. ¿Qué fue lo que mencioné? Alguien que me acuerdo, ya hasta me perdí. Ya estaba con el tema de la ecuación. Y en este caso el ejercicio no les está especificando absolutamente nada. No les está diciendo, ¿sabes qué? Tal cosa es tal cosa. ¿Y qué fue lo que yo les dije hace mucho tiempo cuando vimos análisis dimensional? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que yo les dije una y mil veces para cualquier ejercicio de análisis dimensional? Principios me No. Esa es una regla que se aplica siempre y que ya aplicamos. No Muy sabemos bien, nada. exacto, que nosotros no podemos asumir absolutamente nada en ningún ejercicio de análisis dimensional, porque justamente las variables pueden representar cualquier cosa. Y como pueden representar cualquier cosa, tenemos una cantidad infinita de
unidades de medida, una cantidad infinita ¿de qué? De dimensión. Ahora, en este caso, si no les llegan a dar nada, su única opción es preguntar al profesor. Porque literalmente, como no tienen nada, su profesor les dirá, están en todo el derecho de asumir las letras. Están en todo el derecho de hacer eso de allí. Pero si no les dice eso, lastimosamente, ahí fue. El ejercicio murió. Pero bueno, en este caso, como no les están diciendo nada, vamos a asumir los valores, porque sí, no se puede resolver si no conocen absolutamente nada. Vamos a decir que en este caso A, lo más común que representa es la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, o lo mismo que longitud por tiempo a la menos 2. X, lo más común que representa viene siendo los metros o la longitud, y T, lo más común son los segundos o lo que viene siendo el tiempo, mientras que V vendría a ser una velocidad o longitud por tiempo a la menos uno. Listo. Lo que no conocemos es el valor de B. Literalmente no podemos atribuir nada porque casi esa letra no se lo usa comúnmente, por así decirlo. Entonces, simplemente es reemplazar lo que ya tenemos y ver qué podemos igualar. Podemos tomar esta expresión con esta expresión de acá, pero lo que conviene es esta expresión con esta expresión de aquí. Vamos primero con esa. ¿Qué conocemos de esta ecuación? X por B es igual a V por T, que multiplica a B a la N. Por lo tanto, X sabemos que es longitud por B igual a B por T, que esto sería longitud por tiempo a la menos uno sobre tiempo por B a la N. Ok, necesitamos hallar es el valor de B para poder encontrar el valor de N. Podemos aquí sí utilizar esta ecuación de aquí con esta ecuación de acá porque justamente conocemos A, conocemos T y conocemos X. Entonces, A por T sería igual a X por B, por lo tanto B vendría a ser igual a por T sobre X, o lo mismo que decir que B representa longitud por tiempo a la menos 2 por tiempo sobre longitud. Y en este caso, esto con esto se cancela y se cancela un tiempo. Quedaría simplemente que B es igual a tiempo a la menos uno. Por lo tanto, esto sería longitud por tiempo a la menos uno igual a longitud por tiempo menos uno sería menos 2 que multiplica a tiempo a la menos uno elevado a la n. Ahora sí, longitud por tiempo a la menos uno sería longitud por tiempo a la menos 2 menos n. Ahora sí, igualamos las bases y nos quedamos con los exponentes. La longitud es igual a la longitud. No buscamos nada con la longitud, nos interesa es trabajar con el tiempo. Esto sería tiempo igual a tiempo a la menos 2 menos n. Por lo tanto, esto sería uno igual a menos 2 menos n. Por lo tanto, n sería igual a menos 2 menos uno. O sea que n es igual a menos uno. Ahí está la respuesta, n igual a menos uno. ¿Estamos claro? Profe, ¿puede Repito lo repetir, último. por favor? Ok, ya. Cuando ustedes ya han encontrado lo que viene siendo la dimensión de B, reemplazan en donde se encuentra en esta ecuación y lo único que hacen es distribuir lo que tengan que distribuir, que en este caso este n se distribuye a este exponente y al final necesitan agrupar todo. ¿Cómo agrupan todo? La longitud se agrupa con sí misma, que está en este caso, longitud. El tiempo elevado a la uno se iguala o se agrupa con el tiempo elevado a la menos 2 menos n. Esto es tiempo a la uno o es menos uno. Uy, perdón, es menos uno. Mil disculpas, aquí me comí un menos uno. Esto es menos uno. Perdón, 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 perdón. Perdón. Mil disculpas. Pido perdón ahí. Se me fue mal el signo. Perdón. Ya, ahí sí. Creo que por eso fue que preguntaron. Perdón. Ya, una vez que igualan las bases del tiempo, se quedan solamente con la ecuación de los exponentes y ahí sí, queda menos uno. Pido disculpas otra vez. Se me fue mal el signo.
Ni siquiera me había dado cuenta. Gracias por avisar. Ojalá, ojalá, pero no, se me fue mal el signo a mí. Ojalá. Ok, preguntas para pasar al siguiente, ¿no? ¿Sí está claro? Profe, espera un ratito para tomarle foto. Ok. Bueno, mientras voy buscando el siguiente ejercicio. Ok, creo que ya estamos, ¿verdad? Sí. A ver, creo que alguien pregunta algo por acá, profe N, ¿podría tener un valor de posición, tiempo o algo así? N. Eh, no, no puede. ¿Por qué no puede? Porque N es un exponente. Recuerda, y va para todos, recuerden que los exponentes simplemente les dicen a ustedes cuántas veces se está repitiendo una unidad de medida. Simplemente les dice cuántas veces se repite una unidad. Si ustedes tienen aceleración metros sobre segundos al cuadrado, eso significa que los segundos se están repitiendo dos veces en el denominador. ¿Qué? ¿Quién estaba cantando por ahí? A ver, vamos a hacer otro análisis dimensional y ahí hago los que ustedes me pasaron en antes. ¿Ya? A ver, me dijeron que suba. Ahí está. Ahí está. Me avisan para ir con el siguiente. A ver, mientras vayan haciendo preguntas. Profe, t a la menos 2 multiplica t a la menos 1 a la n. ¿Puede explicar eso un poquito? Es que quisiera entenderlo. A ver, cuando tú encuentres la dimensión de b, que en este caso es lo que está aquí, tú vienes y reemplazas esto aquí. ¿Qué sucede? Que cuando tú reemplazas te queda t a la menos 1 y todo eso elevado a la n. Eso es potencia sobre potencia. ¿Qué pasa con la potencia sobre potencia? Los exponentes se multiplican. Por eso que te queda t a la menos n. Solamente que, claro, yo ya lo puse directo, porque aquí como tal te quedaría es simplemente t a la menos 2 por t a la menos n. Misma base, se suman los exponentes, que es lo que yo hice de manera directa. ¿Ya? Profe, va a publicar todo esto al Classroom. Obviamente todo esto va al Classroom. No tienen ni para qué preguntar eso. Todo se sube al Classroom. Profe, eso sí van a tomar mañana. Obvio, obvio que sí. ¿Por qué no les van a tomar? ¿Por qué no les irían a tomar? No, ¿por qué voy a estar bravo? No, así soy. No, mentira. No, mentira. Es para que se entienda y le presten mucha atención a eso de allí. Más que nada. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente. Luego hago los dos que me pasaron. Luego hago los dos que me pasaron. Sí, que sí los voy a hacer. Perdón, nuestro profe dice, bueno. Dice, se conoce que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta y nos dan ese pequeño monstruito de ecuación. Profe, ¿qué pasó con esa t? La que estaba como denominador. Eh, Esto de aquí es lo mismo que decir t a la menos 1 por t a la menos 1, que es el t a la menos 2 que ves aquí. ¿Ya? ¿Ok? Exactamente, tú lo que haces es igualar las dimensiones para quedarte con los exponentes. Nada más. ¿Ya? Sí, ya por ahí le mencionó por algo. Ya. Nos dicen que A es aceleración, que la A mayúscula es longitud, T es tiempo, y nos pide determinar las dimensiones de la siguiente operación. De Z por K por B. Ya. ¿Qué es lo que pasa con la ecuación que nos están dando? Estoy explicando muy rápido porque me dicen que explique más despacio. Siento que voy a buen ritmo
para explicar varios ejercicios. No haga Mm, caso. Un Bueno, poquito. voy a ir un poquito más lento. Ya, voy a ir un poquito más lento ya. Ok, ya. ¿Qué ecuación nos están dando a nosotros? A es igual a por z al cuadrado por el coseno de k por t al cuadrado más 2b. Ahora, lo que yo recomiendo siempre, siempre es primero identificar cuáles son sus variables. ¿Cómo que cuáles son sus variables? Profe, por estar atento a las clases se me perdió el tiempo en el CL. Uy, ya no es culpa. A ver, lo que estaba mencionando, lo que yo recomiendo siempre es primero identificar las variables. No, profe, es que el coseno vale uno y se va. Yo sé que vale uno. ¿Es correcto? Sí. Pero si ustedes votan, desaparecen el coseno como primera instancia, como primer paso, van a perder información. ¿A qué me refiero con perder información? Las variables que les piden buscar se pueden encontrar justamente en aquellos términos que ustedes desaparecen. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que z, k y b son sus variables de interés. Justamente K y B se encuentran en el coseno. Si ustedes desaparecen el coseno, ¿dónde quedan esas variables? Se pierden básicamente. Entonces, lo primero es identificar las variables. Y a su vez, pues también tenemos, en este caso, Z. Luego, ¿qué variables nosotros tenemos? Conocemos la variable A mayúscula, conocemos la variable de T, conocemos también la variable de A minúscula. Van a haber ecuaciones donde vayan a existir variables que el ejercicio no se las da y tampoco se las pide. Son variables intermedias. Básicamente son variables que les permitirán a ustedes encontrar más variables para poder llegar a la respuesta. Es por eso que yo siempre recomiendo identifiquen primero cuáles son las variables que tienen, las variables que quieren y las variables que no tienen. Literalmente lo que están haciendo es organizar todo el ejercicio de primera mano. Porque ahí sí, ok, como ya sé dónde se encuentran las variables que yo quiero, ahora sí yo puedo decir A es igual a por z al cuadrado, punto y coma, coseno de k por t más 2b, esto al cuadrado, es igual a uno porque esto es adimensional. Pero a mí no me interesa analizar el coseno, me interesa analizar el argumento. Por lo tanto, k por t al cuadrado es igual a 2b y todo eso tiene que ser igual a uno. Por lo tanto, si se dan cuenta, literalmente acabamos de encontrar k y b. K por t al cuadrado es igual a uno y 2b, perdón, es igual a uno. Pero ¿qué pasa con las constantes? Las constantes valen uno, son adimensionales. Por lo tanto, ya encontramos el valor de b. ¿Alguien levantó la mano? Diga. Profe, ¿puedes explicar eso? No, por favor. Lo de coseno. Ok, voy a explicar de nuevo. Voy a explicar de nuevo. A ver, primero estamos claros que el coseno es adimensional, ¿verdad? Eso sí está claro. El coseno como tal es adimensional. ¿Sí o no? Necesito partir desde ahí. Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el coseno? ¿Qué es lo que pasa con el logaritmo? ¿Qué es lo que pasa con el seno, la tangente? ¿Qué es lo que pasa con las funciones? Lo que les interesa a ustedes es el argumento. ¿Por qué les interesa el argumento? Porque justamente en el argumento es donde se encuentran las variables de interés. Es por ello que yo les digo y les recomiendo identificar las variables que quieren. Porque así ustedes dicen, ok, lo que yo estoy buscando está en el argumento. Por lo tanto, el argumento se comportará como una nueva función. K por t al cuadrado más 2b, eso tiene que ser igual a uno. ¿Por qué? Porque el argumento de toda función trigonométrica es adimensional. Es un ángulo y los ángulos son adimensionales. Por lo tanto, principio de homogeneidad. K por t al cuadrado es igual a 2b, pero bueno, el 2 es una constante, simplemente como que no existe, esto es igual a uno. Por lo tanto, de aquí ya tienes dos ecuaciones, que K por t al cuadrado es igual a uno y que b es igual a uno. Literalmente,
acabamos de encontrar una de las dimensiones que nos estaban pidiendo, que era b, que en este caso es adimensional. Hacemos lo mismo con k. K sería igual a 1 sobre t al cuadrado, que es lo mismo que decir t a la menos 2. Por lo tanto, las dimensiones de k sería tiempo a la menos 2. Listo. Acabamos de hallar k. Y por último, nos hace falta z. Entonces, z al cuadrado es igual a aceleración sobre a mayúscula. Por lo tanto, raíz de ambos lados, esto con esto se cancela. Y z tendría que ser igual a la aceleración por a la menos 1 y todo esto elevado a la 1 medio. Lo recomendable es, lógicamente, los radicales convertirlos en exponentes. No se trabaja con los radicales, se trabaja con los exponentes. Por lo tanto, z, ya reemplazando las dimensiones, en este caso nos dijeron que a es aceleración, sería longitud por tiempo a la menos 2. ¿De dónde salió ese un medio? De la raíz. La raíz se convierte en un medio. Claro, la raíz vale un medio. Exacto. ¿Ya? Y A nos dijo que era una longitud, por lo tanto eso sería longitud a la menos 1 y todo esto elevado a la 1 medio. Esto con esto pues se cancela. Si sumamos eso sería 1 menos 1, quedaría longitud a la 0 y cualquier cosa elevado a la 0 pues sigue siendo 1. Y esto sería pues simplemente t a la menos 2 elevado a la 1 medio, que simplemente sería t a la menos 1. Listo, acabamos de hallar las tres dimensiones que nos acaba de pedir el ejercicio. Por lo tanto, z por k sobre b vendría a ser igual a t a la menos 1 por tiempo a la menos 2 sobre 1. Esto sería simplemente tiempo a la menos 3. Ahí está la respuesta tal cual está ahí. Preguntas. Miren la diferencia entre este ejercicio y el ejercicio de acá. Acá les piden hallar un valor numérico, pero acá les piden hallar dimensiones. Y como yo les mencioné, que justamente el procedimiento es, para este caso, para las dimensiones, una ecuación común y corriente de matemática. Pero para los exponentes es como resolver una ecuación exponencial. Señor Oscar, pregunte qué pasó. ¿Tiene alguna duda? Buen día, disculpe, profe. O Buenas sea que noches. cuando se tenga raíz, se lo sube para exponente de 2. Exacto, la raíz tú la conviertes en fracción. Y digo la raíz porque recuerda que tú también tienes raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. O sea, en sí, tú lo que tienes es el índice y acá tienes, qué sé yo, un valor x. Esto es lo mismo que decir x elevado a la 1 sobre el índice. Siempre es así. El valor de a puede ser el número que sea. Eso no importa. Pregunten. Si levantan la mano, pregunten nomás. Buenas ¿Ya? noches, profesor. Sí, Es sí. que le iba a preguntar que, entonces longitud, ¿puedo simplificar longitud con longitud a la menos uno? Es, no es que se simplifique, incluso lo mencioné. Esto es longitud a la 1 menos 1, misma base. Esto es 1 positivo, misma base se te suman los exponentes. ¿Cuánto es 1 menos 1? Eso te queda longitud a la 0. Y longitud a la 0 es 1. Por eso dije, como tal, o sea, como que se simplifica, pero es porque justamente el exponente se cancela. Ah, ¿Ya? ya listo. Muchas gracias. ¿Ok? Ahora sí, el ejercicio que pasaron hace rato, ¿dónde estaba? Habían pasado dos, uno de un área sombreada y creo que uno de hacía un triángulo, una pirámide, algo así. Creo que era eso. Eh, ¿En serio quieren que haga esa de la pirámide? A ver, bueno. Bueno, antes de ir con el siguiente ejercicio, ¿alguna duda con el ejercicio anterior? No. Toda letra que esté sin elevar siempre es a la uno positivo. Claro. Exactamente. ¿Sí? Toda letra que esté sin un exponente es a la uno positivo. Bueno, vamos con el siguiente entonces. Dice, dada la siguiente figura,
Determine el orden de magnitud del área total en centímetros cuadrados. Ojo, nos piden hallar el orden de magnitud del área. Si queremos calcular el área, básicamente va a ser la suma de todas las caras de esta figura. Y el ejercicio nos está dando básicamente lo que vienen siendo los lados de alguna de las caras que conforman esta figura. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular esa área total? Vendría a ser el área, vamos a llamar de un rectángulo 1, que sería en este caso el que está mirando hacia afuera, más el área de un rectángulo 2, que sería el de la base, más un rectángulo 3, que sería el que está en la parte de atrás, y más dos veces el área de los triángulos que están a los costados. Son la misma figura, por lo tanto va a ser exactamente la misma área. La figura es regular y por si acaso no estoy asumiendo que son iguales. O sea, literalmente hay total certeza de que justamente las mediciones que nos están dando ya nos están diciendo que justamente esta figurita de aquí es paralela e idéntica a la que está acá. Recuerden que tienen figuras regulares y también tienen figuras irregulares. Y ahí cambia la cosa cuando son irregulares. Ahí sí, no pueden hacer este chistecito de aquí. Les toca calcular por separado. Mucho cuidado con eso. Bien, entonces, el área 1 vendría a estar formado, en este caso, por B y por A. Sería en esto B por A, pues simplemente reemplazando. Aquí sí voy a hacer todo en pies y al final voy a convertir a centímetros, porque si no, tocará hacer cada una de las conversiones y se llevará más tiempo. Ok, reemplazando aquí los valores, esto sería 68,91 por el valor de A, que sería 42,397. ¿Cuánto da este primer valor? Vamos a ver, prenda mi calculadora, 68,91 por 42,397. Ya, esto termina dando 2.921,57. Profe, ¿por qué el último área se lo multiplica por 2? Porque este triángulo es el mismo triángulo que está acá. Es la misma figura. Y al ser la misma figura, cumple con tener la misma área. Y si tú tienes dos áreas iguales, ¿qué va a suceder? Que al sumarlas te va a quedar dos veces esa área. Un área, obviamente. ¿Ya? Ok, 57. Yo puse 55, perdón. 57, 727. Pero lógicamente, como estamos multiplicando cuatro cifras significativas, cinco cifras significativas. Quiere decir que esto de aquí tenemos que aproximarlo a cinco cifras significativas, perdón, a cuatro cifras significativas. Uy, perdón, estaba todavía con el 5 delante. Entonces, esto sería aproximadamente 2.921, a ver, sería simplemente 200,21, como es impar, ¿aumenta o no aumenta? Claro, Cifra aumenta. liminar, la cifra liminar es exactamente 5. Le siguen números distintos de cero, por lo tanto, la cifra retenida debe de aumentar una unidad. Listo. Vamos con el área 2. ¿Qué pasa con el área 2? El área 2, en este caso, vendría a ser la cara inferior, que sería C por B. Esto sería igual a 68,91, creo que es el de B, ¿sí? Que multiplica a 21,7. Y aquí me estoy olvidando de poner las unidades. 21,7. ¿Esto cuánto nos termina dando? Vamos a ver cuánto termina dando esto de aquí. 68,91 más 21,7. Esto es 90,61 pies cuadrados. Veamos, tres cifras significativas, cuatro cifras significativas. Quiere decir que esto de aquí debemos aproximarlo a tres cifras significativas. Entonces, esto sería aproximadamente 90,6 pies cuadrados. Hacemos lo mismo con el siguiente. El área 3 vendría a ser igual a D por B. Justamente B es paralelo a esta recta de aquí. Por lo tanto, el área 3 sería D por B, que sería igual a
36,423 por 68,91. Vamos a ver cuánto da esto de aquí. Tenemos 36,423. Esto termina dando 105,33. Tenemos 5 cifras significativas, 3 cifras significativas. Por lo tanto, esto tendría que ser aproximadamente 3 cifras significativas. O sea, sería simplemente 105, ya que el 3 es menor a 5. Esto estaría dado en pies al cuadrado. Y por último, 2 veces el área de ese Profe, triángulo perdón, sería, ¿no pregunta, ¿alguien sería dijo cuatro algo? cifras significativas? 4. Uy, perdón, puse 3. Sí, 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 Mil serían cuatro. disculpas. Perdón, puse 3. Perdón, perdón ahí. 4, 4. Esto sería 3 pies al cuadrado. Ya, gracias. Me había confundido ahí. Profe, ¿por qué sumó para sacar el área total? Porque me piden el área total de la figura. De la siguiente figura, calcular el área total. Y el área es la suma de todas las caras. ¿Ya? ¿Por qué multiplica vea y así sucesivamente? Eh, uy, uy. El área de un rectángulo es base por altura, básicamente. ¿Ya? Ok. No es que se multiplican las caras, se multiplican perdón, se multiplican dos de los lados que conforman la cara en sí. ¿Ya? La fórmula del área. Ahora bien, ¿cómo calculamos el área del triángulo? Es 2 veces esa área. ¿Cuál es el área de un triángulo? Eso es base por altura, esto sobre 2. Esto con esto se va, por lo tanto, esto sería la base que multiplica a la altura. ¿Pero qué representa la base? ¿Qué representa la altura? Voy a poner mejor B mayúscula para que no se confundan. B mayúscula y B mayúscula. ¿Cuál vendría a ser la base para el triángulo? Vendría a ser C y la altura vendría a ser D. ¿Sí o qué? Por lo tanto, esto sería igual a C por D. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto valía C? C valía 21,7, que multiplica a D, que vendría a ser 36,423. Ahora sí, ¿cuánto termina dando esto? Tomando en consideración que aquí tenemos 3 cifras significativas, 5 cifras significativas. Vamos a ver cuánto da esto. 21,7 por 36,423. Esto termina dando un valor de 790,3791. Por lo tanto, a aproximarlo a 3 cifras significativas, y esto sería aproximadamente, ya voy, un ratito. Esto sería aproximadamente 790 pies cuadrados. A ver, me dices el área 2. A ver, el área 2 es 68,91 por 21,7. Tienes razón, creo que yo puse mal aquí en la calculadora y el resto nadie me dijo que estaba mal. O capaz y sí lo hicieron y ni me di cuenta. Esto da 1495,347. Lo mismo lo tenemos que aproximar a 3 cifras, por lo tanto esto sería. Aquí sí, si nos damos cuenta, para poder redondear a 3 cifras significativas, debemos de primero aplicar notación científica. El área 3 también. Chutica. Ya los corrijo entonces. Capaz y creo que me metí mal acá en la calculadora, estaba metiendo con los valores anteriores. Capaz y por eso. Ya. Esto sería 1,49. El 5, ¿qué pasa con ese 5? Es la cifra liminar. Como es la cifra liminar y después de ese 5 hay números distintos de cero, la cifra retenida aumenta, pero justamente la cifra retenida es un 9. Por lo tanto, esto sería 1,50 por 10. Recorremos 1, 2, 3 espacios. Por 10 a la más 3 pies al cuadrado. ¿Cuánto les da el de aquí abajito? ¿Cuánto el de abajo? 36, 2.509, seguros. 2.509,99.
98. Como son cuatro cifras significativas, esto vendría a ser 2510. El 9 vendría a ser la cifra a eliminar, el 9 la retenida, por lo tanto se vuelve cero y la anterior suma uno. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, 2510. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Tal vez. Hasta ahí, antes de continuar o antes de avanzar, ¿no? Sí. A ver, ¿qué me dicen acá? Profe, ¿por qué le puso 10 al A2? Al área 2. Porque si quiero tres cifras, la coma está después de la cuarta. Me toca aplicar notación científica. 2000, es lo mismo. El 5 es la eliminar. Hay números distintos de cero después de ese 5. El 9 tiene que subir una unidad. El 9 se convierte en cero y el cero se convierte en uno. Te queda lo mismo. Puede ser por ahí por decimales, tal vez. Pero bueno. Ok, ahora sí. El área total. ¿A qué vendría a ser igual esa área total? 2922 pies al cuadrado más 1,50 por 10 a la 3 pies al cuadrado más 2510 pies cuadrados y más 790 pies al cuadrado. ¿Cuánto da todo esto de aquí? ¿Cuánto da el área total? Mientras voy, bueno, aquí cero decimales, acá tenemos dos decimales, una vez más cero decimales y una vez más cero decimales. ¿Cuánto les da el área total de todo esto? ¿Por qué B se repetía en las áreas? El área uno es esto de aquí. Esto. Justamente es B por A. El área 2 es esto de aquí. Es B por C. El área 3 es, perdón, esto de aquí, esto. ¿Y qué pasa? Que esto se refleja acá. Por lo tanto, es B por D. Por eso que B aparece en todas las áreas. ¿Cómo que syntax error? Habla en serio. Esto es igual a 4802,922 pies al cuadrado. Ok, ¿hemos terminado hasta ahí? No. Porque esto tenemos que primero redondearlo. Si les da todos lo mismo. No. Alguien está sumando mal entonces por ahí. 7722. Ya, voy a confiar en ese de ahí. 7722. El que me dijo ese de ahí. Uy, ya. Ok, no tiene decimales, listo, ahí queda. Pero ¿qué falta por hacer? Falta por hacer la conversión. Ahora sí toca hacer la conversión. El ejercicio es largo. El ejercicio hubiese sido más largo si hubiesen hecho primero las conversiones. A ver, voy a poner yo, porque veo que algunos le están dando diferente, no sé por qué, 1,50 por 10 a la 3 más 2510 más 790 me da lo mismo, 7722 algo están poniendo mal ahí. Ok, tenemos que hacer la conversión. Tenemos que pasar 7722 pies cuadrados a centímetros cuadrados, creo que era, o era metros. Centímetros al cuadrado. A ver, ¿cuál era el factor de conversión de pies a metros? ¿Quién se acuerda de ese dichoso factor de conversión? Miren que el ejercicio no se los dio para colmo. 30.48. No, no. Bueno, ya alguien me lo dio en centímetros. Yo pedí de pies a metros, pero bueno. Un pie equivale a 2,54 centímetros. ¿Seguro que es ese? El directo. El directo a centímetros. Yo no tengo las tablas ahorita a la mano y ustedes tampoco las van a tener a la mano el día de mañana.
Así que de una vez, ya, vayan memorizándose ese de allí. 30,48 centímetros. 30,48 ya. Vayan ya familiarizándose con los factores de conversión. Cuidado y mañana les ponen el ejercicio, les ponen a hacer conversiones y no les dan las conversiones en el mismo ejercicio. Ok, entonces, 7,722 pies al cuadrado, factor de conversión, tenemos que un pie equivale a 30,48 centímetros. Como tenemos pies al cuadrado, elevamos al cuadrado todo el factor de conversión. Esto es equivalente a decir 7,722 pies al cuadrado. No es necesario escribir esto por si acaso, es para explicarlo. A 30,48 elevado al cuadrado por centímetros al cuadrado sobre 1 por pies al cuadrado. Ya, ahora sí, esto con esto se cancela. ¿Cuánto nos da el valor de la conversión ahora? 7,722 por 30,48 al cuadrado. Da un valor gigantesco. Da, estos son 71,000, si no estoy mal. A ver, no, ya sí, está bien. Pensé que estaba mal ese valor. 73,972,749 centímetros al cuadrado. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos haciendo una conversión y cuando nosotros hacemos una conversión, nuestra respuesta debe de mantener la misma cantidad de cifras originales, o sea, 4 cifras. No voy a poner CS, 4 cifras, por lo tanto, esto de aquí debemos aproximarlo también a 4 cifras. Por lo tanto, esto sería aproximadamente a 7,174 por 10. En este caso recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6 centímetros al cuadrado. ¿Qué es lo que nos pedían en este caso? Nos pedían es el orden de magnitud. ¿Cómo calculábamos el orden de magnitud? El orden de magnitud nos decía que teníamos que comprar con el valor de la raíz de 10, 3,16. Y justamente 3,17 es mayor que 3,16. Por lo tanto, el orden de magnitud será igual a 10 a la 6 más 1 o lo mismo que 10 a la más 7 centímetros cuadrados. Listo. ¿Está claro? A ver, me pidieron otro por acá. Vamos a ver. Eso es de examen de recuperación. Toma en cuenta que lo que me estás pasando es de recuperación. Si quieres lo hago, pero toma en cuenta que es de recuperación. Hago los de la prueba de salida entonces. Ya. Puedes resolverlo tú mismo, intentar resolverlo, pero recuerda que eso es recuperación, no es prueba de salida. Ya. O sea, más que nada me refiero porque no son del mismo, cómo decirlo? No tienen el mismo nivel de dificultad un ejercicio de prueba de salida que un ejercicio de examen de recuperación todavía. Entonces, por eso. Y la estructura obviamente es un poco diferente. Ya, uy, salió, no se ve el texto completo. Uy, a ver, esperen, que no salió con el texto completo. A ver, veamos, dice. Un médico charlando con una enfermera comenta que un paciente padece de un tumor, el cual se encuentra en una etapa avanzada y de acuerdo a una resonancia magnética, el tumor posee una forma esférica
de 2,5 meses atrás. Ah, no. Y 2,5 meses atrás medía 4,2 pulgadas de radio. La enfermera en ese momento ha tomado una nueva resonancia y vuelve a medir el tumor y ahora tiene 0,702 pies de radio. Creo que son 10, si no estoy mal, o menos, no sé la verdad. Y dice, ¿cuántos centímetros por día creció el radio del tumor en promedio? A ver, este ejercicio de cierta manera se parece un poquito al ejercicio, creo que era el del campo de fútbol cuando llovía y el de la piscina con las llaves, creo que eran como tres, no sé cuántas llaves, que lo llenaban. Que no es un ejercicio directo, es un ejercicio donde tienen que analizar en función a las unidades de medida que por ahí les están mencionando. ¿Por qué digo esto? Porque justamente lo que les están pidiendo es una unidad dada en metros sobre, en este caso, días. Que en pocas palabras es una velocidad, longitud sobre tiempo, ¿ya? Pero bien, ¿cómo resolvemos esto? Lo primero, vamos separando los datos que nos está dando el ejercicio. Tenemos una primera medición, vamos a decir que esto vendría siendo el radio 1, que es igual a 4,2 pulgadas, 4,2 pulgadas, y el radio 2, en ese momento ha tomado ya, el radio 2 es igual a 0,702 pulgadas. Y nos pregunta cuántos centímetros por día. A ver, ¿cuál es la diferencia de tiempo que nosotros tenemos aquí entre el radio 1 y el radio 2? Es de 2,5 meses. ¿Cuál es la unidad de medida que nos están pidiendo? Que esté dado en días, no en meses. ¿Qué debemos de hacer entonces? Primerito, convertir los meses a días. Y nosotros sabemos que 2,5 meses tiene su factor de conversión. ¿Que un mes equivale a cuánto? Un mes equivale a 30 días. Por lo tanto, un mes se va y nos quedaría simplemente 2,5 por 30. 2,5 por 30. Esto nos da un valor de 75 días. ¿Qué pasó? ¿Algo me dicen ustedes por acá? Chavales, mucho hacer mañana, practiquen mucho, que sí sacamos buena nota. Total. Bueno, igual ya mismo terminamos, así que no se preocupen que no me voy a caer tan tarde. Tengo deberes que hacer también. Ok. Listo, tenemos lo que viene siendo ya la representación en días. Segundo, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? La conversión. Lo que nos dieron a nosotros está dado en pulgadas y queremos que eso esté en centímetros. Porque nos dice cuántos centímetros en promedio creció. Entonces, R1, bueno, R1 sería igual a 4,2 pulgadas. Y miren, el ejercicio en este caso sí les está dando el factor de conversión. Como queremos ir de pulgadas a centímetros, pues directamente 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Profe, 1 pulgada, pregunte. R2 está en pies en el ejercicio. Esto lo puso en. El R2. Bien, gracias, no me había dado cuenta. Este es 10. Ya. Sí, Bueno, en el profe. de acá no cambia porque este sí está en pulgadas. Entonces con este vamos bien todavía. 2,54 centímetros, pulgadas con pulgadas, se va y nos queda 4,2 por 2,54. Ya, esto nos termina dando 4,2 por 2,54. Esto nos da 10,668. Pero como esto es una conversión, tenemos que mantener la misma cantidad de cifras. Por lo tanto, esto es aproximadamente 11 centímetros. Listo. Tenemos R1. Hacemos lo mismo, pero para R2, que R2 está dado en pies. 0,702 pies, factor de conversión. Tenemos que un pie equivale a 12 pulgadas y sabemos que 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Pulgadas con pulgadas se va, centímetros, perdón, pies con pies se va.
Esto nos quedaría 0,702 por 12 por 2,54. Esto nos da un valor de 21,396. 39696 centímetros. Tenemos tres cifras conocidas, por lo tanto, esto sería aproximadamente, asimismo, a tres cifras, sería aproximadamente 21,4 centímetros. ¿Ok? Uy, perdón. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con las dos mediciones? Bueno, voy a suponer que sí. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo calculamos lo que nos piden? ¿Qué fue lo que les dije? Analicemos las unidades. Centímetros por día. O sea, centímetros sobre día. ¿Esto qué representa? Perdón. ¿Esto qué representa? Esto representa longitud sobre tiempo. Básicamente esto es una velocidad, en pocas palabras. Por lo tanto, ya tienen de alguna manera su ecuación. En este caso, lo que les están pidiendo determinar, alguien pregunta algo, ¿qué pasó? Eh, ¿Quién es el que pregunta? Bueno, son dos. Pero fue una pregunta. Esta sería correcta. ¿Es en serio que me estás preguntando el control de lectura ahorita? ¿En serio? La serie, oye. Ya, esto representa una velocidad. ¿Cómo calculamos eso de allí? Esta velocidad, en este caso, viene a ser representada por la tasa de crecimiento, ya que va a ser igual al cambio del radio dividido para el periodo de tiempo que estemos trabajando. Ok, ese cambio de radio no es otra cosa que el radio 2 o el radio final menos el radio uno o el radio inicial. Esto sería R2, perdón, R mayúscula 2, menos R mayúscula uno sobre el tiempo. Listo. La tasa de crecimiento vendría a ser igual, reemplazando los valores, 21,4 menos 11 sobre el tiempo, que sería 75. Y esto ya está dado en centímetros sobre días. ¿Cuánto da esto de aquí? Confirmen. ¿Cuánto da esto? Ya repito, un ratito Bueno, mientras alguien me ayuda con el valor, a ver. Lo que les piden es calcular cuántos centímetros por día creció. Eso es una tasa de crecimiento. ¿Cuáles son las unidades de medida? Centímetros sobre día. O sea, crece 1 centímetro por cada día. Eso significa una longitud sobre tiempo. Se tiene una cierta longitud por cada tiempo. O sea, en cierto modo es lo que representa la velocidad. Pero aquí nosotros lo llamamos tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento vendría a ser expresado por la diferencia del radio de lo que estamos analizando dividido para el periodo de tiempo. ¿Ok? Me dicen por ahí que sale 0,13. ¿Seguros? Si da eso. Esto sería igual a 0,13. ¿Qué parte quieres que repita? Ya repito, a ver, ya repito. Bueno, y se va un poquito más decimales. A ver, uno a uno. Esperen, esperen. Uno por uno, uno por uno. A ver, uno por uno. Cuando ustedes tienen longitud, longitud por día o por tiempo, esto es igual a L dividido para T. Por si acaso este por no es de multiplicación. Lo que representa es que se tiene una longitud por cada tiempo que pasa. Eso es la representación de la división entre esas dos mediciones, que en este caso hablamos de dimensiones. ¿Qué es lo que yo hago acá? Literalmente hacer lo mismo, pero ya directamente con las unidades, porque me dice cuántos centímetros por día creció el radio. O sea, centímetros dividido para días. Esa es la tasa de crecimiento. ¿Cómo sacamos la tasa de crecimiento? ¿Quién me da la longitud? Los radios.
Entonces necesito la diferencia de radio. ¿Quién me da los días? El tiempo. Necesito el periodo de tiempo. El resto ya es reemplazar en la ecuación, sin más. No sé si ahí me hago entender. ¿Quedó clara esa parte? Ahora sí. Bueno, voy a suponer que sí. Ya, a ver. Esa ecuación tenemos que saber, la verdad. No es que tienes que saberla, tienes que saber interpretarla, porque el ejercicio no te da la ecuación. Pero lógicamente esto de aquí nunca cambia. Ya, a ver. Esto creo que ustedes lo sacaron directo. Ya, si lo sacan directo, no va a coincidir la respuesta. Si lo hacen por pasos, ahí sí, porque les va a quedar 10,4 dividido para 75, pero como están restando, ¿qué pasa? Hay un decimal y acá hay 0 decimales. Por lo tanto, esto de aquí se tiene que aproximar a 0 decimales. Entonces, esto sería aproximadamente 10 dividido para 75. Y ahí da 1, pero no es 1, es 0,13, 3 y se va hacia el infinito. Como esto es una división, dos cifras significativas. Por lo tanto, aproximamos esto a dos cifras significativas. No debería de haber quedado así, pero bueno, lo dejaron así por lo visto. Esto sería aproximadamente 0,13, sin más, que es lo mismo que decir, lógicamente, que es aproximadamente 13, perdón, a 1,3 por 10 a la menos 1, y aquí me comí las unidades, centímetros sobre día. Es lo mismo, solamente que acá no lo dejaron con la anotación, pero es lo mismo. Ya, justamente si se dan cuenta, si metían todo directo a la calculadora, les da una respuesta, pero si lo hacen por partes, les da otra respuesta diferente. Y solamente cambia es por un decimal. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Profe, Pregunte. voy a alejarlo un poco. Quiero ver si lo repaso después. Pero tomé la captura. Ahí está. Gracias, profe. Ok. El resto. Profe, ese documento que está haciendo Pregunte. no lo va a pasar por el grupo, ¿sí? No lo sé, tal vez. Posiblemente sí. Bueno, preguntas. Un último ejercicio que quieran hacer. Profe, con respecto a contenido arriba de aquel chat, si es cierto esto, ¿cuál es la mejor manera de sacar un resultado? No es que cuál es la mejor manera, yo lo dije al inicio, depende de cómo lo haya resuelto el profesor. Si su profesor lo resolvió directo, bueno, a la respuesta que para él tiene, para que coincida, es que lo hayan hecho directo. Pero habrá profesores que lo habrán hecho, bueno, por paso. Entonces, es un depende, depende de su profesor. No es cuál es el mejor, cuál es el peor, no. Depende de cómo lo haya resuelto su profesor para tener una respuesta de guía. Pero lógicamente, si ustedes han resuelto así sea por partes, que yo diría que es lo más recomendable, y han aplicado correctamente todas las reglas, pueden reclamar. No es que tengan más o menos puntos, sino que si lo hacen por partes, tienen cómo reclamar. Porque pueden decir, profe, yo lo hice por, digamos, por etapas, aplicando cada una de las reglas. Y esta es la respuesta como tal. Ya, y si tienen tiempo, háganlo de las dos maneras. Si tienen tiempo, háganlo de las dos maneras, si no, háganlo de una sola forma, nada más.
Sí, de cierta manera es mejor hacerlo por partes. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cuántos ejercicios hicimos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Está claro? Algo que no hayan entendido. Nada. Todo claro entonces. Profe, Diga, no, un no, nada. último, pero pasen. ¿Quieren que haga un último ejercicio? Díganme qué ejercicio quieren que haga. Las de análisis. Uy, a ver, análisis, análisis. A ver. mm, Tenga el almacenamiento vertical cilindro, diámetro diésel, aforado a 20%, su ocupación, se conoce que la ecuación por el cálculo mental, que es el volumen del diésel al 80%. A ver, ese es de unidades. Lo puedo hacer o hago el de análisis dimensional. Una de dos. Profe, una pregunta. ¿Dónde usted sube el video? El video lo subo. A ver, eso es solo para la plataforma del acompañamiento. Unidades. Análisis. Hay uno que pide análisis. Hay varios que piden también análisis. A ver, considero yo que hemos hecho varios de unidades y solo hicimos dos de análisis. Creo que es justo hacer uno más de análisis dimensional. Considero justo hacer uno más de análisis dimensional. Ese que pasaron ahorita, ese ya lo hice, no lo voy a hacer ahorita. Por gusto andan pasando ese ejercicio. A ver, recuerdo que alguien me había pasado que quería que haga unos ejercicios, no me acuerdo quién fue. Eh, ¿Dónde está? ¿Quién fue que había mandado? No me acuerdo. A ver, creo que era él. A ver, voy a hacer este, que son variables que representan radiografias de determinadas dimensiones de K y P. Ya, voy a hacer este. Considero que este está interesante. Considero que está interesante. A ver. Dice, a partir de la ecuación mostrada y conociendo que R y G son variables que representan radio y gravedad respectivamente, determine las dimensiones del producto de K y P. Ok, ese que pasaste está más sencillo, lo puedes resolver. O sea, yo diría que lo practiques. Yo diría que lo practiques, la verdad. A ver, vamos con este entonces. Nos dicen que el radio representa, pues, metros, eso sería longitud, y que G es la gravedad, o sea, metros sobre segundos al cuadrado, o lo mismo que longitud por tiempo a la menos 2. Ya. ¿Cuáles son las variables de interés aquí? En este caso, K y P son las variables que nosotros queremos buscar por parte del ejercicio. K y P, que se encuentran justamente aquí. ¿Qué variables me da el ejercicio? Me da R y me da G. Me están dando E. No me están dando lo que viene siendo el valorcito de E, pero eso se aproxima, creo yo, viene a ser justamente la constante Euler. ¿Y qué pasa con la constante Euler? Vale 1, es adimensional. ¿Ok? Entonces, ya dejen de pasar ejercicios, ya de por gusto ahorita, ya no hay tiempo. A ver, entonces, reemplazando los valores y aplicando el principio de homogeneidad, nos quedaría que K es igual a R elevado a la 1 medio y esto es igual a P. Y todo esto elevado al cubo
sobre R por G a la 1/2. Recuerden que el radical se convierte en exponente, sin más. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este numerador? Que es lo mismo que decir simplemente o R a la 1/2 elevado al cubo sobre R por G, o lo mismo que decir P elevado al cubo sobre R por G. Cualquiera de las dos es completamente válida, representan lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que se tienen que quedar con una de las dos. Y justamente aquí en el numerador, ustedes tienen que P es igual a R a la 1/2. Por lo tanto, P es igual a simplemente longitud a la 1/2. Como ya tenemos P, nos hace falta el valor de K, sin más. Por lo tanto, podemos igualar con este de aquí o podemos igualar con este de acá, con cualquiera de las dos. ¿Cuál es la más sencilla? En este caso yo diría que P, aunque R es exactamente lo mismo. Pues bueno, K va a ser igual a P al cubo, o ya directamente, P al cubo, por R a la menos 1, por G a la menos 1. Por lo tanto, K sería igual, reemplazando L a la 1/2, esto elevado al cubo, por R, que sería longitud a la menos 1. La gravedad sería longitud por tiempo a la menos 2, y esto elevado a la menos 1. Por lo tanto, K será igual a la longitud elevado a la 3/2 por L a la menos 1, por L a la menos 1, por tiempo a la más 2. Listo, entonces K sería igual a la longitud 3/2 menos 2 por tiempo a la 2. ¿Cuánto da el valor de K? Perdón. En este caso, 3/2 menos 2 nos termina dando menos 1/2. Por lo tanto, tendremos aquí que K es igual a longitud a la 1/2 por tiempo al cuadrado. Listo. ¿Qué es lo que nos pidieron? K por P. Nos piden el producto entre K y P. Entonces, K por P será igual a longitud a la 1/2 por longitud a la 1/2 por tiempo a la 2. Por lo tanto, KP sería simplemente longitud por tiempo a la 2. Listo. ¿Dónde está longitud por tiempo a la 2? What? Creo que me comí algo por ahí, tal vez. No lo creo. ¿Qué? A ver. em, no sé qué pasó con el tiempo. Ya. Ya vi cuál es mi error. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Es G a la menos 1/2 sería. Mil gracias, me había equivocado ahí. Ya, ahí creo que ahí sí da. Esto a la menos 1/2 más. Bueno, aquí sería más 1. Ya, más 1. Ya, esto acá cambia. Bueno, déjenme reescribo mejor. Esto quedaba menos 1/2 menos 1 menos 1/2. Esto quedaría a la más 1. Ahora sí, por lo tanto sería 3/2 menos 1 menos 1/2. Y bueno, ahora se me cancela la longitud. Eh, en el Drive. En el Classroom va a estar subido enseguida. A ver, ¿qué estoy reemplazando mal por aquí? R a la menos 1, G a la menos 1/2, ya queda longitud a la menos 1/2, longitud por tiempo a la menos 2, menos 1/2, menos por menos queda más, y esto queda a la 1. Ya esta quedaría longitud a la 3/2, pero 3/2 menos 1 y menos 1/2, pues se termina cancelando eso de allí, terminando 0. Te salió la B, longitud a la 1/2. What? Mm, alguien que vea dónde tenga
mal yo por aquí, tal vez. A ver, ya para terminar, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Están hablando de otra cosa y están parando bola al ejercicio. Bueno, ¿alguna sugerencia de parte de ustedes? Profesores. Es que, a ver, está raro, está raro, está raro. Mm, es que no, pues, representan el radio, eso está en longitud, longitud por tiempo a la menos 2. Pero es que no veo más, no veo más variables. ¿No sería que P está a las 3 medios? No, porque es P igual a R a la un medio. Por eso les dije, o dejan R a la un medio o dejan P, una de las dos. P queda elevado al cubo en sí. ¿Qué se hace en ese caso? Alguien dijo que le salió el B y me pregunto, ¿cómo? Y yo me pregunto, ¿cómo? A ver, es que igual, se cancela. No, es que lo trato de ver por otro lado y nada. Es que lo trato de ver y nada, menos uno queda más. Como que no va a asustar. Ya, pero estoy tratando de ver dónde está el error aquí. Esperen, 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 esperen. Sí, está bien, se cancela. Esto es L al acero. K es igual a T. K es igual a T. Ah, pero es que piden el producto. Ah, nadie me dice que me estoy olvidando de que piden el producto. Estoy dando vueltas con K. Estoy dando vueltas con K viendo por qué no salen ninguna de las que están ahí, pero lo que piden es el producto. Ay, qué vainas. Mala mía por completo, mala mía. L a la un medio por T. Ya, ahí sí sale B. Ahí sí sale B. Ahí sí sale B. Ya, a ver, tiene que dormir. Tengo que hacer deberes más bien. A ver, resumen de este último ejercicio. A ver, les dan esta ecuación, les dan dos variables. Lo que está dentro del paréntesis, ese signo de menos se convierte en un igual. ¿Ya? R a la un medio es igual a P, que es lo que está aquí. Por lo tanto, ustedes pueden dejar o R a la un medio o dejar P, cualquiera de los dos. Da exactamente lo mismo cual dejen. Da lo mismo. Resulta que dentro del paréntesis, esa ecuación ya les está dando el valor de P, que en este caso vendría a ser L a la un medio. Cuando ustedes reemplazan eso y trabajan en función de P, encuentran ya lo que viene siendo el valor de K. Yo lo que hice es que el denominador lo mandé al numerador con signo negativo. Nada más. ¿Ok? Si lo quieren hacer utilizando R, no lo voy a resolver todo, les va a quedar que K es igual a R a la 3 medios por R a la menos uno por G a la menos uno. ¿Y qué les va a quedar? Que K es igual a L a la 3 medios por L a la menos uno, perdón, esto es la menos un medio, por L a la T menos 2 y esto elevado a la menos un medio. Si se dan cuenta, es la misma expresión, perdón, que está aquí abajito. ¿Sí ven? Es la misma expresión que está aquí, sin importar que hayamos usado P
o R. Es lo mismo, ¿ya? ¿Está claro ahora sí? Ok, bueno. Si quieren seguir repasando más el tema, recuerden que tienen los repasos que yo hice en las clases previas al pre. Eso sí está subido en el canal de YouTube. Para los que son del acompañamiento, tendrán que esperar unos minutos a que esté la grabación para subirla a la plataforma con el PDF. Así que si no hay más preguntas, si todo está claro, listo. Pero y aspiro que les vaya bien el día de mañana. ¿Ok? Bueno. Ah, pensé que no había puesto